Bueno, entonces la clase de hoy es de tallo, ¿sí? Vamos a comenzar a ver los órganos, ¿está bien? Ustedes recuerdan hasta ahora, digamos, que las plantas vasculares, vamos a hablar, o podemos hablar de algunos órganos que componen estas plantas vasculares, como son las raíces, ¿sí? El tallo, las hojas, y después podemos pensar en las flores, ¿sí? Que son las estructuras que contienen las estructuras reproductivas, ¿sí? Y a órganos derivados, otros órganos derivados, además de las flores, como los frutos que contienen las semillas, ¿sí? Entonces, en principio, lo que nosotros vamos a ver en esta etapa de la materia es, digamos, una vez que vimos todos los tejidos, los tres sistemas de tejidos que podemos llamar, que son el dérmico, el fundamental y el conductor, ahora vamos a ver cómo se disponen o cómo se arreglan esos tejidos dentro de los distintos órganos, ¿sí? Eso es lo que nos va a mantener ahora, digamos, ocupados en esta parte del curso. Es decir, no es lo mismo, o muchas veces no es lo mismo, cómo se arreglan los distintos tipos de sistemas de tejidos en distintas especies, ¿sí? O clados de especies, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy justamente es ver esos arreglos. Por ejemplo, acá tenemos cortes, ¿sí? De distintas partes de la raíz, ¿sí? Tampoco va a ser lo mismo cómo se arreglan, digamos, si una planta solo tiene un crecimiento primario o luego tiene un crecimiento secundario, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hay diferentes tipos de cortes, de raíces primarias, secundarias, ¿sí? Estamos viendo todos los sistemas de tejidos, como ser el de protección, el fundamental, los xilemas, es decir, los de conducción, tanto sea xilema primario como secundario o floema primario como secundario. Entonces ahí fíjense que no va a ser lo mismo, o inclusive en algunos no va a haber algunos tejidos, como en este caso no hay xilema secundario o floema secundario, y en este sí. Lo mismo va a ocurrir en tallos, se van a arreglar de distintas maneras. Ya lo podemos ver por estas imágenes, que ahora lo vamos a ver un poquitito más en detalle, ¿sí? Nosotros vamos a ver, digamos, cómo se estructuran en las raíces primarias y secundarias, los tallos primarios y secundarios, y vamos a llegar hasta las hojas, ¿sí? Después con María Laura van a ver un poco más en la parte de micro y megagametogénesis y fecundación, algo sobre flor con ella. ¿Está bien? Perfecto. Entonces vamos a la parte que nos corresponde hoy, que es el tallo. Nosotros cuando hablamos de tallo podemos pensarlo, digamos, como toda aquella parte aérea de la planta, ¿sí? Que sostiene el resto de los órganos aéreos, ¿sí? ¿Cuáles son el resto de los órganos aéreos? Y bueno, las hojas, llegado en la parte vegetativa, y en la parte reproductiva tenemos las flores, frutos y semillas, ¿ok? Entonces, de alguna manera, además, digamos, de actuar como sostén del resto de los órganos aéreos, también el tallo cumple funciones de transporte, de almacenamiento en muchos casos, ¿sí? En algunos casos realiza fotosíntesis, ¿sí? Depende la situación y el hábitat en el cual se encuentre. El porte que tenga ese tallo también va a depender mucho de su genética en relación con el medio ambiente en el cual esté esa planta, ¿sí? Entonces, lo que sí vemos acá es que en un primer momento nosotros en el embrión tenemos la plúmula, ¿sí? O gémula, que sería el meristema apical caulinar, junto con las hojas, con los primordios foliares. Esos primordios foliares comienzan a desarrollarse en longitud, en la parte del tallo estamos hablando, por eso me refiero al meristema apical caulinar, empieza a crecer en longitud y empieza a transformarse o a desarrollarse el cuerpo primario de la planta. Cuando se desarrolla ese cuerpo primario de la planta, comienza a dejar, digamos, entre los primordios foliares o entre las hojas, comienza a dejar meristemas, ¿sí? Muy similares a la apical caulinar, ¿sí? Con, digamos, la zona promeristemática y los primordios foliares, y quedan allí, y eso se llama yemas axilares, ¿sí? Entonces va dejando esas yemas axilares en esos lugares también
crecen las hojas. Entonces son en esos lugares donde se insertan las hojas y tenemos una yema axilar, hablamos de un nudo, ¿sí? Luego, desde esas yemas axilares van a crecer futuras ramas o futuras flores, si es que este meristema se transforma en floral. Entonces, vamos a tener los nudos y vamos a tener espacios sin sostén o sin estructuras aéreas, ¿sí? Entonces, esos espacios entre ambos nudos sin estructuras aéreas se van a llamar entrenudos. Entonces, podemos considerar al tallo como un conjunto de nudos y entrenudos, en donde en los nudos vamos a encontrar los nomófilos y las yemas axilares, o ya quizás ramas que devinieron de estas yemas axilares, ¿sí? Eso es lo que es el tallo para nosotros. ¿Está bien? Una vez dicho esto, que ya lo vieron en la parte de exomorfología, vamos, pero no olviden que, porque esto se va a contraponer con la raíz, en que en el tallo hay nudos y entrenudos, ¿sí? Entonces, visto esto, vamos a pasar a la parte de la anatomía. ¿Qué ocurre en la anatomía? Dijimos que la anatomía va a depender mucho qué tipo, digamos, de órgano estemos hablando y si es perteneciente al cuerpo primario de una planta o al cuerpo secundario o el crecimiento secundario de una planta, si es que esa planta tiene crecimiento secundario. En el caso de la anatomía, entonces, vamos a empezar, digamos, con el cuerpo primario de la planta y con el tejido que nosotros llamamos conductor, ¿sí? Está sonando mucho una máquina afuera, espero que me estén escuchando bien. Vamos a ver cómo se arreglan estos tejidos, digamos, de conducción en el cuerpo primario de una planta. Nosotros sabemos que en el cuerpo primario de una planta, vamos a empezar por esto, el xilema que hay es el xilema primario y el floema que hay es un floema primario, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente en las plantas un poquitito ya más tipo angiospermas, ¿sí? Lo vamos a ver arreglados en cordones que se llaman haces vasculares, ¿sí? Siempre vamos a encontrar al xilema primario y al floema primario asociados en cordones en la planta que se llaman haces vasculares, ¿sí? Después estos haces varían un poco de acuerdo a si las plantas son más primitivas o son más evolucionadas, ¿sí? Pero en principio se encuentran asociados, ¿sí? Y como no olvidemos que el xilema y el floema son tejidos compuestos, siempre van a estar compuestos de muchos tipos celulares. Entonces, lo que ustedes ven acá es un haz vascular, ¿sí? Que podemos encontrar en alguna especie, en donde, en principio, vamos a encontrar lo que es el floema y lo que es el xilema, ¿sí? Dentro del floema, obviamente, vamos a encontrar los elementos del tubo criboso, sus células acompañantes, vamos a encontrar parénquima y vamos a encontrar fibras, ¿sí? Generalmente las fibras en el floema se ubican en esta vaina, en este caso y en esta estructura, alrededor de las vasculares, ¿sí? Luego, en el xilema va a pasar lo mismo, vamos a encontrar tráqueas, vamos a encontrar traqueidas, probablemente, vamos a encontrar parénquima, que es lo que vemos aquí en celestito, y también en este caso las fibras las encontramos formando parte de una vaina que rodea a los tejidos floema y xilema. Siempre habíamos hablado que el xilema primario está compuesto de protoxilema y metaxilema, ¿sí? Protoxilema es aquellos componentes, ¿sí? Del xilema que empiezan a diferenciarse cuando la planta o el cuerpo primario de la planta está en proceso de formación. El metaxilema generalmente lo observamos cuando está finalizando este crecimiento primario o ya finalizó, ¿sí? En las plantas que ya no tengan crecimiento secundario es el que va a prevalecer, ¿sí? El metaxilema. ¿Se entiende? Lo mismo ocurre con el floema. Vamos a encontrar un protofloema y un metafloema. Si uno observa un poco más en cortes longitudinales, vamos a observar, por ejemplo, en el xilema, ¿sí? Que el protoxilema vamos a encontrar particularmente tráqueas o vasos o elementos traqueales, ¿sí? Pueden ser traqueidas, en donde va a prevalecer el arreglo anillado o helicoidal, ¿sí? Esto es un corte longitudinal del protofloema.
Si nosotros hacemos un corte longitudinal del metaxilema, dijimos que van a estar mucho más diferenciados las tráqueas. Entonces lo que vamos a encontrar son arreglos reticulados, ¿sí?, de pared secundaria, o punteados, ya cuando la pared secundaria casi cubrió todo ese vaso y quedan las punteaduras, ¿sí? Cuando nos vamos al protofloema y metafloema, en el protofloema, que va a estar en la parte más distal, lo que vamos a encontrar prácticamente son células parenquimáticas y muy pocas células específicas del floema. Ya en la parte del metafloema vamos a encontrar los elementos del tubo criboso y células acompañantes. ¿De acuerdo hasta acá? ¿O alguna duda? Bueno, continúo, espero que me estén escuchando. Cuando hablamos del arreglo, ¿sí?, del tejido conductor, ¿sí?, en el cuerpo primario de una planta, ¿sí?, dijimos que están arreglados en cordones que se llaman haces vasculares muchas veces, o la parte de las plantas un poco más evolucionadas. En ese caso, digamos, los tipos de haces, de acuerdo a cómo se disponen el floema y el xilema entre sí, ¿sí?, van a ser diferentes. ¿Está bien? En general, ¿se acuerdan que esto era Metcalf y Chalk? Lo habrán visto, digamos, cuando hicieron el práctico. Recuerden que el floema en la simbología de Metcalf y Chalk son puntitos, ¿sí? Y el xilema se diagrama como rayitas. Y la parte esclerenquimática, o todo lo que es el tejido de sostén del esclerénquima, se grafica en color negro, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que estos haces vasculares pueden ser colaterales cuando está el floema por fuera y el xilema por dentro, ¿sí? Aquí siempre nos imaginamos la superficie del tallo. Entonces, cuando el xilema está por fuera y el xilema está por dentro, hablamos de haces colaterales. Esos haces colaterales pueden ser cerrados o abiertos. Son cerrados en el caso de que no exista ya meristema o se haya agotado el meristema entre el floema y el xilema, ¿sí? Son abiertos cuando aún permanece meristema entre el floema y el xilema, ¿sí? Esto es muy importante porque cuando permanece meristema entre el floema y el xilema, eso le va a dar la oportunidad de continuar creciendo a la planta. ¿Está bien? En este caso va a haber agotamiento, ¿sí? Y la planta no va a crecer más que hasta un cuerpo primario bien diferenciado, ¿sí? Este tipo de haces lo encontramos muy comúnmente en monocotiledóneas, ¿sí?, como por ejemplo el maíz, y es el caso típico del que vimos recién. Tenemos el floema, el metaxilema, protofloema para abajo, ¿sí?, y tenemos la vaina de fibras que rodea al haz. Normalmente, en muchas gramíneas, el protoxilema, una vez que ya se desarrolla el metaxilema, se terminan rompiendo las tráqueas o los vasos o los elementos traqueales de protoxilema y generan este espacio que se llama laguna cilemática, ¿sí? Ya no cumplen tanto la función. En este caso, fíjense que tenemos un esquema en detalle, ¿sí?, de un haz colateral abierto. Dentro de este esquema en detalle, estamos dibujando las células en detalle y vemos que entre medio, ¿sí?, de lo que es el floema y el xilema, también tenemos meta y proto en el caso del floema, que no es tan distinguible. Tenemos estas típicas células aplanaditas que son las células, ¿sí?, de un meristema. Ese meristema ya podemos llamarlo como cambium vascular, ¿sí?, porque el procambium dio origen al floema y al xilema primario, y ahora los restos procambiales que quedaron evolucionaron hacia cambium vascular. Y ahora les voy a seguir contando un poco más. Este tipo de haz colateral abierto me da la posibilidad de formar más xilema y más floema, ¿sí? Por lo tanto, uno lo puede encontrar en aquellas plantas que van a desarrollar un crecimiento secundario, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien hasta acá, chicos? Porque no sé si me están escuchando, se me cortó la conversación. Perfecto.
Bueno, estamos hasta acá. Entonces, un poco para que se ubiquen, digamos, porque muchas veces les van a aparecer estas terminologías. Nosotros hablamos o decimos, hay algunas terminologías como endarco, centrífugo, centrípeto, ¿sí? Entonces, un poco para que se ubiquen, nosotros decimos que el protoxilema es endarco, ¿sí? ¿Qué significa? Que es lo más interno al tallo que hay. Si uno se pone a pensar acá en el haz, ¿sí? Que tenemos acá, esto es un tallo, por supuesto, es un corte transversal de un tallo. Entonces, vamos a tener hacia la punta, siempre ustedes piensen que del meristema, que estaba en el centro, se genera hacia un lado el xilema y hacia afuera el floema, ¿sí? Entonces, lo que primero se genera es el protoxilema, que se va a ir corriendo a medida que se genera el metaxilema, ¿sí? Entonces me va a quedar proto en la parte más interna, ¿sí? De ese haz vascular, meta va a continuar, después vamos a tener metaxilema, ¿no? Después vamos a tener metafloema y por último protofloema, ¿sí? Acá, mirándolo desde acá, vamos a tener bien para al centro del tallo, protoxilema, luego metaxilema y hacia arriba vamos a tener metafloema y proto, ¿sí? Entonces lo más interno, el del tallo, es el protoxilema, por eso se dice que es endarco, ¿sí? Es una definición que la van a encontrar en alguna bibliografía, por eso se las menciono. Por otro lado, van a encontrar que el metaxilema es centrífugo y el metafloema es centrípeto, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con la posición, digamos, desde el centro del tallo, ¿está bien? En el centro del tallo, hacia afuera, tenemos una fuerza que sale, centrífugo, ¿sí? Entonces, lo que es centrífugo es lo que sale hacia afuera, ¿está bien? Entonces, si pensamos en el meta, ¿sí? Xilema lo tenemos hacia afuera, ¿sí? Y si pensamos en el metafloema, lo tenemos hacia adentro. ¿Por qué? Porque el meta está más cerca, está acá, y el metafloema está en el centro. A ver, si lo pensamos desde acá, tenemos el metafloema y el metaxilema, ¿sí? Entonces, el metaxilema se va a diferenciar, va a ser centrífugo, va a ir para afuera, y el metafloema va a ir para adentro, ¿sí? Más que nada tiene que ver con esas terminologías que por si ustedes las encuentran en algún lugar, ¿sí? Pero, digamos, a mí no me gusta usar mucho estas terminologías porque, bueno, realmente por ahí confunden y no tienen mucho que ver. Pero si les aparece en algún libro, piénsenlo desde el punto de vista, desde el centro del tallo hacia afuera, es centrífugo, y desde el centro, desde la base, desde la superficie del tallo, hacia adentro como centrípeto, ¿sí? Piénsenlo en contexto de todo el tallo, ¿está? Eso en el caso de que les aparezca esta terminología de centrífugo o centrípeto, ¿sí? Y siempre pensándolo que nosotros tenemos un meristema en el centro, digamos, que va a generar protofloema primero, que se va a ir hacia el extremo distal, y luego metafloema, y vamos a generar protoxilema, primero, que se va a ir distal, en una forma distal, y metaxilema al final. ¿Está bien? En ese caso, por si les aparecen esas terminologías. Otro tipo de haces que también son colaterales son los bicolaterales, ¿sí? ¿Qué significa? Que el xilema puede estar rodeado por floema hacia afuera y por floema hacia adentro. Antes veíamos que teníamos solo floema afuera y xilema adentro. Ahora, cuando tenemos floema en ambos extremos del xilema, hablamos de un haz bicolateral. Cuando ese haz bicolateral, digamos, tiene y normalmente en el haz bicolateral la zona meristemática se encuentra siempre entre el xilema y el floema externo. Acá tienen una micrografía óptica de un haz bicolateral, ¿sí? Abierto, donde tenemos la parte de xilema en el centro, teñido de rojo con la safranina fast green, porque la safranina, digamos, tiene afinidad por la lignina, entonces va a teñir las paredes de rojo. Entonces vemos que acá tenemos el xilema, ¿sí? Y después externamente vamos a tener floema e internamente vamos a tener floema, ¿sí?
Y vamos a ver acá, digamos, típicamente estas células que son como de ladrillitos apilados entre el xilema y el floema externo, ¿sí? Por lo tanto, estos haces que son bicolaterales abiertos también se van a encontrar en especies que después puedan tener un crecimiento secundario, ¿sí? Siempre que haya meristema, vamos a tener la posibilidad de tener un crecimiento posterior, ¿sí? Otra de las formas en las cuales se puede ubicar el xilema y el floema es uno rodeando al otro, ¿sí? Entonces estos haces se llaman colaterales, a ver cómo estamos, colaterales abiertos, cerrados, concéntricos, ¿sí? En ese caso, cuando el xilema cubre o rodea al floema, se va a llamar pericilemático, ¿sí? Y cuando el floema rodea al xilema, va a ser perifloemático, ¿sí? O anficribal se le llama a este, ¿sí? Y a este anfibasal. En esos casos, van a ser siempre cerrados estos haces, ¿sí? Nunca van a tener meristema entre el floema y el xilema, ¿sí? Siempre son haces cerrados, ¿sí? En estos casos, estos se encuentran mucho en monocotiledonias también, ¿sí? En algunos casos, algunas pteridófitas. Bueno, hasta ahí vamos con los haces como pueden ser, ¿sí? Pueden ser colaterales, abiertos o cerrados, y bicolaterales en este caso, ¿sí? Que va a ser siempre abierto, y los concéntricos, ¿sí? Con floema por fuera y xilema por dentro, o al revés, ¿está bien? Esos son los tipos de haces más comunes que podemos encontrar. ¿Qué ocurre también? Nosotros tenemos toda una teoría, digamos, no la tenemos nosotros, hay muchos autores que la tienen, ¿sí? De cómo, digamos, se ordena en un tallo, digamos, de crecimiento primario, los tejidos conductores con respecto a los tejidos fundamentales, ¿sí? Entonces, de acuerdo a toda esa teoría estelar, ¿sí? Uno normalmente habla de protostelas o sifonostelas, ¿sí? Tenemos todo lo que son las protostelas y todo lo que son las sifonostelas, ¿sí? Y siempre hablamos de un cilindro central, y en relación con una corteza, ¿sí? Entonces, la corteza está formada por el tejido fundamental y el cilindro central siempre va a estar formado por tejido conductor. Entonces, ese cilindro central, ¿sí? Puede tener médula o no puede tener médula, ¿sí? En el caso de no tener médula, ese cilindro central, hablamos de protostelas. Y si tiene médula, hablamos de las sifonostelas, ¿sí? Luego, esas sifonostelas, digamos, y protostelas, digamos, se habla de que las protostelas son las más primitivas, las que se encontraban en las plantas más primitivas, y por ejemplo, una euestela y una tactostela en plantas que son un poco más evolucionadas, ¿sí? Acá tenemos entonces el sistema vascular bien en forma de haces, como veníamos planteándolo al principio de la clase. ¿Está bien? Entonces, dentro de las protostelas, siempre hablamos de un cilindro central sin médula, y cuando hablamos de un cilindro central sin médula, en ese caso tenemos aplostelas, ¿sí? Que simplemente el xilema es un cilindro rodeado por floema, que es el que está en azul. Hablamos de una actinostela cuando el xilema tiene forma como lóbulos o medio estrellado, ¿sí? Y está rodeado después por floema. Y hablamos de una plectostela cuando entran, digamos, o cuando el xilema está como en placas, ¿sí? Y está atravesado por, digamos, no es atravesado, sino que hay entradas de floema, como se ve acá en la imagen, ¿sí? En el caso de las sifonostelas siempre dijimos que hay médula, las médulas se forman por tejido fundamental, ¿sí? Es lo que está en amarillito, ¿sí? Adentro del cilindro central, y esas médulas es lo que diferencia, lo que hace diferenciar la sifonostela de la protostela, ¿está bien? Hablamos de sifonostelas, pueden ser ectofloicas, anfifloicas, dictiostelas, euestelas o atactostelas, ¿sí? En el caso de las ectofloicas hay un continuo de xilema y por fuera está rodeado de floema. En el caso de la anfifloica tenemos xilema por dentro, tenemos floema por dentro y floema por fuera, en un continuo, en un anillo continuo y xilema en el centro. En el caso de las dictiostelas es como si fuera una sifonostela anfifloica seccionada, ¿sí? Entonces nos queda en realidad
haces concéntricos que son anficribales o perifloemáticos, ¿sí? Es decir, xilema en el centro y floema por fuera, ¿de acuerdo? Y después podemos tener las euestelas o las actinostelas, en donde la euestela siempre son haces colaterales abiertos, rodeando en un círculo a la médula, y están separados por parénquima interfascicular, digamos, entre los fascículos ahora hay parénquima, ¿sí? Interfascicular. Acá también había, ¿sí? Pero acá está bien marcado, ¿sí? Y siempre estos haces son colaterales abiertos o bicolaterales, o sea que cuando hablamos de euestelas tenemos la posibilidad de que haya un crecimiento secundario, o sea, está en aquellas en especies que son eudicotiledonias o gimnospermas. Y hablamos de atactostelas cuando tenemos haces colaterales, pero cerrados siempre, ¿sí? Porque en general estas atactostelas se encuentran solo en especies como si fueran monocotiledonias, que son herbáceas y que no tienen crecimiento secundario, ¿sí? Y normalmente las atactostelas se habla de muchos anillos concéntricos, ¿sí? Dispuestos bastante al azar e inmersos en el parénquima fundamental, ¿sí? Que es esta médula, pero comienzan desde la corteza. No es fácilmente identificable muchas veces un cilindro central tan fácilmente como se identifica en el resto de las estelas, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos un tallo primario? Cuando tenemos un tallo primario, podemos tener vamos a ver nosotros ejemplos de dicotiledonias y de monocotiledonias, ¿sí? Dentro de los tallos primarios, ¿sí? De dicotiledonias, acá hay un ejemplo, ¿sí? Y siempre vamos a identificar una zona que le decimos de corteza y una zona que es la médula, ¿sí? Y por supuesto vamos a tener siempre haces vasculares abiertos, ¿sí? Pueden ser también bicolaterales. Siempre vamos a tener un parénquima interfascicular y entonces todo este sistema conductor, ¿sí? Dispuesto así en un anillo de haces, ¿sí? Alrededor de una médula, me va a definir estas dos zonas, de médula y corteza, ¿está bien? Si empezamos desde la parte más externa hacia la más interna, vamos a ver que siempre hay una epidermis, por supuesto, que es el tejido más externo rodeando ese tallo. Luego vamos a encontrar una zona cortical, que generalmente está formada por algún tejido de sostén, que puede ser colénquima, y podemos encontrar parénquima también. Luego va a venir el tejido conductor, ¿sí? Que va a estar en forma de haces, en este caso, con laterales abiertos o bicolaterales. Y luego vamos a tener una médula formada generalmente por un tejido parenquimático y podemos encontrar idioblastos, como en este caso, ¿sí? Que tengan algún cristal de oxalato de calcio o no tener nada y simplemente ser parénquima, puede haber parénquimas de relleno, etc. ¿Sí? Esto sería, digamos, el formato de lo que es una generalidad de un tallo primario de una eudicotiledonia, ¿sí? Cuando vamos en detalle a ver ese haz vascular, que ya lo vimos anteriormente, era una eudicotiledonia, vamos a observar que tenemos, digamos, todo esto, prestenle atención porque esto lo tomamos muchas veces, y fíjense las coloraciones también, que son muy importantes. Entonces ustedes van a tener, si pensamos primero en todo el tallo, tenemos una epidermis en este caso, ¿sí? De células rectangulares que se tiñen de color, a ver, discúlpenme un segundo. Hola. Bueno, no, pensé que era algo más. Bueno, entonces vamos a tener toda una epidermis de células rectangulares, ¿sí? Que se van a teñir con paz green, ¿sí? En ese caso, ¿por qué? Porque tienen paredes primarias, ¿sí? Van a ser células rectangulares. Bueno, si uno empieza a mirar abajo en la zona cortical, que delimitaba este haz vascular, vamos a encontrar, digamos, todo lo que es un parénquima cortical, también teñido de celeste con el faz green, porque solo tiene paredes celulósicas, ¿sí? Y luego vamos a encontrar ese haz vascular, va a haber un parénquima interfascicular, ¿sí? Y dentro de ese haz vascular, que va a ser abierto, vamos a identificar, digamos, primero hay un casquete como si fuera de fibras, ¿sí? En la parte superior,
y más marcado también en la parte inferior. Luego vamos a ver que aquí tenemos floema, también teñido de celeste porque tenemos paredes primarias. Luego va a haber toda una zona meristemática. Fíjense que las células son bastante diferenciales de las floemáticas. Son como ladrillitos aplanados, ¿sí? Eso va a ser todo lo que ya llamamos cambium vascular, ¿sí? Que va a ser restos que devienen del procambium, que dieron origen a este floema primario. Y luego vamos a tener todo lo que es metaxilema primero, que se distingue muy bien, ¿sí? También teñido de rojo, porque tienen paredes secundarias, ya lo vimos en el xilema, en lo que es las tráqueas, que hay todo un desarrollo, ¿sí? Las células son muertas y hay mucho desarrollo de pared secundaria para cumplir la función de transporte, ¿sí? Y de alguna manera también primitivamente de sostén. Vamos a ver todo lo que es el protofloema y por supuesto que en el medio hay parénquima porque son tejidos compuestos, ¿de acuerdo? Este tallo, bueno, es hueco porque es un tallo particular, que está adaptado a zonas más húmedas, ¿sí? Pero en definitiva, digamos, eso es lo que uno puede ver en detalle, ¿sí? Y la coloración en un preparado que está teñido con safranina faz green, ¿sí? Y que es un tallo primario de dicotiledonias. ¿Está bien? Acá hay otro ejemplo de un tallo primario de dicotiledonia. Fíjense que el haz vascular parece muy distinto, pero en definitiva es muy parecido. Hay casquetes de fibras jóvenes, por eso no están teñidas de rojo, por encima y por debajo del haz, ¿sí? Y vamos a ver, acá tenemos todo lo que es el cambium, que son como células más aplanaditas. Y luego tenemos por arriba floema, que está bien como aplanadito acá, y xilema, ¿sí? Que se puede identificar un metaxilema y un protoxilema más alejado de esa zona meristemática, ¿sí? Obviamente tienen la epidermis y tienen una zona cortical, ¿sí? Y luego aquí abajo hay una zona medular. Muy bien, ¿qué pasa con las monocotiledonias? Nosotros en monocotiledonias, en general, yo les comenté, bueno, que los tejidos de sostén, no hay colénquima en una monocotiledonia, tenemos esclerénquima en general, ¿sí? Tenemos generalmente las típicas que son, en general, digamos, el tallo de monocotiledonias, vamos a tener como varios anillos de haces colaterales cerrados, ¿sí? Dispuestos más al azar, ¿sí? En un parénquima, pero también podemos tener otros tallos que no dejan de ser haces colaterales cerrados, pero que generalmente son 2 o 3 hileras de estos haces colaterales cerrados, y hay una de las hileras que tiene haces colaterales más chiquititos, ¿sí? Y después otro anillo que es un poco más grande, en este caso puede haber 2 hileritas, una y una más, ¿sí? Puede haber 3, pero esta generalmente es la disposición en muchas gramíneas, y tenemos un... y generalmente en las gramíneas que aparecen estos tallos, que son monocotiledonias, que son las poáceas, el tallo generalmente es hueco, y hablamos de los tallos que son cañas, ¿sí? Pensemos en el trigo, por ejemplo, en el maíz, ¿sí? En donde, digamos, entre las partes de los entrenudos, los tallos son huecos y en los nudos son más macizos, ¿sí? Entonces, en definitiva, en una monocotiledonia vamos a encontrar una epidermis, ¿sí? De células rectangulares, que en este caso, bueno, tiene como alguna afinidad al colorante safranina, pero no tiene paredes secundarias, ¿sí? Luego, subepidérmicamente, en vez de colénquima, en la parte cortical vamos a encontrar esclerénquima, siempre haciendo de tejido de sostén, como vemos acá, puede ser 1, 2 hileras, puede ser un poco más. Luego vamos a ver un parénquima fundamental en todo el tallo, ¿sí? Y luego vamos a ver estos haces colaterales que son cerrados, muy típicos de una monocotiledonia, en donde tenemos rodeando, digamos, todo ese haz vascular cerrado, fibras, y luego vamos a tener una parte de floema, en donde fíjense que se diferencian bien los elementos del tubo criboso, y las más chiquititas son las células acompañantes, Vamos a tener, por supuesto, no se identifica, pero un metafloema y un protofloema. Y luego tenemos un metaxilema con estas tráqueas o vasos bien grandes, y tenemos un protofloema que aquí ya está roto, ¿sí? Generando esta gran cavidad que es la laguna protoxilemática, ¿sí? Que es muy característica de estas especies, y ustedes lo van a ver
en el práctico, de las gramíneas, ¿sí? Acá tenemos otro tallo de monocotiledonias, en donde volvemos a tener una epidermis. Tenemos por debajo, digamos, esclerénquima, bastante notorio. Y luego tenemos estos haces vasculares que son cerrados, iguales a los que les mencioné anteriormente, rodeados de la vaina de fibras. Y en este caso no vemos la médula hueca. Bien. Hasta acá es todo lo que es crecimiento primario, ¿sí? Es importante que me mencionen si les quedaron dudas, porque vamos a empezar con todo lo que es el crecimiento secundario, y sería interesante, digamos, que lo entendamos bien a toda esta parte. Fíjense que en el crecimiento primario de una planta, los meristemas que están actuando, dijimos, primeramente son los meristemas apicales caulinares y meristema apical radical. Digamos, el meristema apical caulinar me permite todo el crecimiento en longitud hacia arriba y el radical hacia abajo. Después tenemos los meristemas intercalares y demás. Ahora van a entrar en juego otros dos meristemas que nosotros los vimos como meristemas laterales, ¿sí? Que no dejan de ser de posición, pero que me van a permitir que la planta crezca en grosor, ¿sí? Entonces, llega un momento que algunas especies, además de crecer en altura, comienzan a crecer en grosor, ¿sí? Entonces, en ese caso hablamos de un crecimiento secundario de la planta, ¿sí? Y generalmente vamos a ver que algunos tejidos, ¿sí? Se pierden, y otros, y en otros casos hay más crecimiento del tejido. Por ejemplo, en el caso de los tejidos de protección, la epidermis en realidad es reemplazada por la peridermis. Ambas están asegurando el intercambio gaseoso, ¿sí? En un caso va a ser a través de estomas y en el otro a través de lenticelas. Y con respecto a la conducción, vamos a ver que en el crecimiento secundario vamos a tener un xilema secundario, además del primario que ya teníamos, ¿sí? Y vamos a tener un floema secundario, además del floema primario que ya teníamos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles eran los meristemas laterales que me activaban esta situación? Y bueno, teníamos el cambium vascular, ¿sí? Y teníamos el cambium suberoso o floema. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver un poco más en detalle cómo ocurría esto. ¿Se acuerdan que a ustedes por ahí se les confundía, no sabían cómo actuaban los meristemas estos laterales y demás? Y yo les dije, esperen que lleguemos a tallo para que ustedes les cierren un poco más toda esta historia. Entonces, dijimos que las plantas que tienen crecimiento secundario son aquellas que tienen los haces colaterales que son abiertos, es decir, o bicolaterales, ¿sí? Es cuando esos haces colaterales o bicolaterales tienen meristema entre el xilema primario y el floema primario, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes tienen, por ejemplo, una euestela, tiene que ser típicamente la estela, que después de un crecimiento secundario. Entonces, la euestela tenía los haces colaterales abiertos, ¿sí? O bicolaterales, que en este caso no están dibujados, pero entonces tenemos xilema hacia el centro del tallo y floema hacia la parte externa del tallo. Y en el centro, fíjense que hay un meristema, ¿sí? Que ya podemos llamar cambium vascular, porque el xilema primario y el floema primario ya fueron generados. ¿Está bien? ¿Qué ocurre? Acá tengo todo un parénquima que es interfascicular, que es típico de una euestela. Entonces, lo que ocurre es que cuando este cambium vascular, digamos, se activa, en los extremos, ¿sí?, de este parénquima interfascicular, comienza una activación que genera una desdiferenciación, ¿sí?, de este parénquima interfascicular, ¿sí?, y se vuelve, digamos, meristemático. Empieza en los extremos de los haces y hacia el centro se va transformando este tejido en meristemático, ¿sí? Entonces es activado en los extremos de los haces y hacia el centro se va volviendo toda una hilera de tejido meristemático, ¿sí? Ese tejido meristemático interfascicular, ¿sí?, se va a unir con el meristema fascicular que ya estaba, digamos. Por eso siempre decimos que el cambio vascular tiene dos orígenes, primario y secundario. El primario va a devenir del cambio vascular dentro del fascículo y el secundario, el que tiene origen secundario, de la desdiferenciación del parénquima
que está entre los haces vasculares. Entonces, una vez que todo este tejido se vuelve meristemático también, se une con el meristema fascicular y en conjunto forman una hilera de células, ¿sí? Que es esto que está acá en amarillo, que se llama cambium vascular, ¿sí? Ese cambium vascular en amarillo, en principio es una única hilera de células meristemáticas, que luego va a empezar a generar xilema secundario hacia adentro, que es lo que está acá en rojo, y floema secundario hacia afuera, que es lo que está en verde, ¿sí? Generalmente se genera más xilema por la velocidad hacia adentro que floema hacia afuera. Pero en definitiva, después vamos a tener toda una zona cambial, como vemos aquí abajo, para generar xilema secundario y floema secundario, ¿sí? Este xilema secundario va a formar parte después de lo que llamamos el leño de las plantas, ¿sí? Porque estas plantas van a ser más balearbóreas, y todo lo que es el floema va a formar la corteza de las plantas y ya lo vamos a ir viendo un poco más, ¿sí? Entonces, si tenemos el corte transversal, ¿sí? De un tallo secundario, de una leudicotiledonia, ¿sí? Ya no vamos a ver tan definidos los haces, como lo veíamos, sino que se empiezan a desdibujar los haces, como lo veíamos en un tallo primario. Esto es un tallo secundario, pero que todavía no terminó su evolución, o sea que todavía tenemos epidermis, ¿sí? Porque en realidad el cambium, el felógeno o el cambium suberoso se activa después que el cambium vascular, generalmente cuando empieza el desarrollo secundario. Entonces, lo que vamos a ver todavía es que está medio temprana esto, pero vamos a ver una epidermis, donde en un futuro vamos a ver una peridermis, ¿sí? Vemos toda una zona cortical, vemos fibras, ¿sí? Y vemos, digamos, aplastadito contra las fibras, un floema primario, ¿sí? Luego vamos a ver un floema secundario. Esta liñita en azul, que está bien marcadita, va a ser el cambium vascular, ¿sí? Todo el cambium vascular que ya se generó, ¿sí? Y hacia adentro vamos a tener el xilema secundario, ¿m? Y entrado en la médula vamos a tener el xilema en forma de cuñas, el xilema primario, ¿sí? Y la médula del tallo. Fíjense que en este caso, y que se diferencia muy bien dentro del floema secundario, es decir, que todo este cambio vascular va a generar hacia afuera xilema secundario y hacia adentro, perdón, floema secundario, y hacia adentro xilema secundario, ¿sí? Fíjense cómo en este floema secundario se distingue dos tipos celulares, digamos, este tipo celular y este tipo celular, ¿sí? No se olviden que esto es un corte transversal. Entonces, fíjense que el mayor diámetro, o vamos a decir el mayor eje, porque no es perfectamente cilíndrica, el mayor eje de esta célula radial va a ser perpendicular al eje del tallo que va a estar entrando, digamos, en esta imagen, ¿sí? Y en este caso, el eje mayor de estas células es paralelo al eje del tallo, por eso uno las ve así acá, porque es un corte transversal. El eje del tallo, imaginen que es un eje que entra, porque esto es un corte transversal, que entra en la imagen, ¿no? Ese es el eje principal del tallo. Yo lo corté transversalmente, ¿sí? Entonces, todo este eje, todas estas células, donde el eje mayor de las células es perpendicular al eje mayor del tallo, se habla de que forman el sistema radial, ¿sí? Del tallo. ¿Está bien? Todo lo que conecta horizontalmente el tallo, ¿sí? Y todas estas células que están acá, cuyo eje mayor es paralelo al eje del tallo, que son las células propiamente dichas del floema, todas las que son las parenquimáticas axiales, todas las que son las fibras, ¿sí? Van a formar el sistema axial del tallo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá estas células radiales se van a conectar con las células que se originan radialmente en el xilema, constituyendo, digamos, los radios. ¿Está bien?
Y acá vamos a tener las células típicas del floema para un lado y del xilema para el otro lado. Acá las células que se ven bien en grandes son lo que llamamos vasos o tráqueas, ¿sí? Y en más chiquitito podemos encontrar traqueidas, podemos encontrar fibras, ¿sí? Y alguna célula parenquimática metida, digamos, también en este xilema, que es un tejido compuesto. ¿De acuerdo con esto o alguna duda? Bueno, en este tallo, que no se, es un tallo secundario, de Sambucus, ¿sí? Lo que les quería mostrar simplemente, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, es que, digamos, vamos a tener una peridermis ahora también generada en el tallo secundario, que son estas células que se ven bien rojas en la parte más externa, digamos, están igual debajo de una epidermis, porque esta peridermis se comenzó a originar en capas inferiores a la epidermis, ¿sí? Y quería mostrarles que la peridermis, cuando en la epidermis hay estomas, en la peridermis hay zonas de tejido más laxo que se llaman lenticelas, ¿sí? Que permiten también el intercambio gaseoso, ¿sí? Después vamos a ver un poco mejor qué son esas lenticelas. Entonces, para ver si, para que les quede un poco más claro, inclusive, lo que estuvimos viendo anteriormente, fíjense, porque esto es importante porque después no lo terminan entendiendo. Yo necesito que ustedes imaginen un tallo cilíndrico, ¿sí? A lo largo, con un eje, digamos, en el centro de ese tallo cilíndrico, ¿sí? Y que se imaginen, digamos, todo el sistema de radios, ¿sí? Que van a ir perpendiculares a ese eje longitudinal, ¿sí? Y después que piensen en un sistema axial como todas las células del floema y el xilema que tengan ejes paralelos a ese eje central del tallo, ¿sí? Entonces eso va a ser el sistema axial. Pero no pierdan de vista, digamos, entonces que esto es un corte transversal, ¿m? En donde había primero una hilera de células de cambium, ¿sí? Esto es un corte transversal de un tallo. Entonces ustedes tenían una hilera, digamos, de células que eran las células del cambium vascular, y empezaron a generar hacia afuera floema y hacia adentro xilema, secundario siempre. Entonces se genera una zona cambial, con células que están como en diferenciación para un lado y para el otro. Y hacia arriba, entonces, tenemos todo lo que es las células del floema, con fibras, por supuesto, ¿sí? En el sistema axial, fíjense que como es un corte perpendicular, uno lo ve, digamos, como si fueran células más chicas que las radiales, justamente. Y el sistema radial, que es siempre el eje mayor de estas células, va a ser perpendicular al eje del tallo, así que es un eje que entra en la imagen. Lo mismo va a ocurrir con toda la zona del xilema secundario, ¿sí? Va a tener todo un sistema radial y todo un sistema axial formado por, obviamente, tráqueas, por traqueidas, por fibras y por parénquima axial, ¿sí? Entonces también vamos a tener un parénquima que es axial y un parénquima que es radial, lo mismo arriba, ¿sí? Ese parénquima que es axial y con todas las células que son axiales van a devenir de las células fusiformes del cambium vascular, ¿sí? Y todo lo que es el sistema radial va a venir de las iniciales radiales del cambium vascular. Eso también para que les quede, digamos, qué células meristemáticas dan origen al sistema axial y qué células meristemáticas dan origen al sistema radial. ¿Está? Bien. ¿Qué ocurre? Ahora nos vamos a abocar simplemente a xilema secundario. Nosotros al xilema secundario lo llamamos lenio, ¿sí? Directamente para diferenciarlo de lo que es el xilema primario. Pero fíjense, ustedes tienen acá un tallo de tilia y un tallo de pino, ¿sí? Con crecimiento secundario. Entonces, acá, por supuesto, ustedes van a tener el cambium, que no se distingue, porque es un preparado bastante que se mira de lejos, ¿sí? No está tan acercado. Ese cambium vascular me va a generar hacia afuera floema secundario y hacia adentro xilema secundario. Fíjense que el xilema secundario hacia adentro se delimitan, ¿sí? Como lo que nosotros llamamos anillos de crecimiento secundario. El 1, el 2 y el 3 son anillos bien delimitados de crecimiento secundario.
Esos anillos de crecimiento secundarios están creciendo desde septiembre, por ejemplo, a marzo, ¿sí? Se llama un año vegetativo, perdón, o un año de crecimiento secundario, o un periodo de crecimiento, ¿sí? Eso es, digamos, normalmente se considera que es un año porque uno considera que en septiembre, por ejemplo, comienza el crecimiento y termina en marzo. Y recién vuelve a comenzar a crecer la planta en el próximo septiembre, ¿sí? O se detiene el crecimiento y vuelve a comenzar a crecer. Entonces, uno en un tronco de un árbol, si lo corta, ustedes habrán cortado, ven que hay muchos anillos concéntricos marcados. Esos anillos concéntricos uno los puede tomar como años de vida de la planta, ¿sí? Porque siempre fue un crecimiento de septiembre a marzo, pero luego volvió a crecer en el otro septiembre, ¿sí? Entonces, cada anillo de crecimiento es un año de vida de la planta, ¿sí? Dentro, inclusive, de ese anillo de crecimiento, nosotros tenemos zonas que son más claras y zonas que son más oscuras, le llamamos, ¿sí? Las zonas que son más claras normalmente están formadas por tráqueas, ¿sí? Que son de mayor diámetro, que las zonas que son más oscuras, inclusive en estas zonas más oscuras hay paredes, hay traqueidas a veces con paredes celulares más gruesas y hay otros componentes que hacen que esta zona sea un poco más oscura, no solo las tráqueas de menor diámetro. Entonces, a esto le llamamos leño temprano y a esto le llamamos leño tardío adentro de un anillo. ¿Qué quiere decir? Que todo el leño temprano comenzó a crecer en septiembre, ¿sí? Es lo que primero crece, es cuando más demanda la planta tiene para empezar a florecer, para empezar a generar hojas. Entonces, se supone que las tráqueas son de mayor diámetro, ¿sí? Cuando nos vamos alejando, cuando ya no hay tanta demanda hacia el otoño, sigue creciendo la planta, pero de otra manera y con tráqueas de menor diámetro, ¿sí? Entonces, en definitiva, uno puede saber el año del periodo vegetativo de la planta y dentro de ese periodo vegetativo uno puede saber, digamos, cuál es el leño temprano y el leño tardío, ¿sí? Y luego acá lo que podemos identificar es el xilema primario, ¿sí? Que permanece en la planta, pero que es empujado hacia la médula del tallo, ¿está bien? Siempre el crecimiento primario, el xilema de crecimiento primario permanece, ¿sí? Bien interno y cerca de la médula. Y luego se van adicionando los anillos de crecimiento secundario. La diferencia con una gimnosperma, ustedes notarán, es que no hay, digamos, demasiada diferencia, digamos, no vemos como si fuera un xilema homogéneo que le llamamos, ¿sí? Si bien hay diferencias de los tamaños entre el leño temprano y el leño tardío, no hay un parénquima, un xilema que sea heterogéneo. Esto es así porque como es una gimnosperma, no hay vasos, no hay tráqueas. Entonces lo único que hay son traqueidas. Entonces no se ve esta heterogeneidad que se ve en una eudicotiledonia en una gimnosperma. Pero vemos los anillos de crecimiento secundario, ¿sí? Al igual que en una dicotiledonia, ¿sí? Acá lo que vemos es un tallo secundario justamente de una gimnosperma. Otra vez vemos, ya ahora sí, tiene un desarrollo completo porque hay una peridermis, ¿sí? Va a haber una zona cortical, en este caso como espino, se observan canales resiníferos. Luego uno va a observar el floema primario, en primer aplastadito y desorganizado, un floema secundario bien organizado, y luego ya viene todo el leño, con los anillos de crecimiento secundario, que acá en este caso son 3, 1, 2, 3, y después tenemos todo lo que es el xilema primario aplastadito contra la médula. Fíjense otra vez que dentro del xilema secundario no hay variaciones en el tamaño prácticamente de las traqueidas, no hay tráqueas, entonces es un xilema homogéneo. Y fíjense que el radio generalmente también en gimnos es una única hilera de células, no muchas, como suele ocurrir en una dicotiledonia, esa es otra diferencia. Bien, resumen, para cerrar todo esto, entonces, fíjense, yo les hice un esquema para que se ubiquen aún mejor todavía.
Ustedes tienen el eje del tallo, piénsenlo así, ¿sí? De esta manera, como en esta regla, en esta, perdón, flecha de doble punta, ¿sí? Este es el eje del tallo. Fíjense entonces que el cambio vascular es como un cilindro, ¿sí? Amarillo en este caso lo hice, interno, ¿sí? En el tallo, o sea, acá tenemos primero toda la superficie, tendremos, digamos, todo lo que es la corteza, después vendrá el floema primario, se genera el cambio vascular y hay xilema primario hacia adentro, ¿sí? Luego, cuando este cambio vascular se activa, empieza a generar más xilema hacia adentro y más floema hacia afuera. ¿Se entiende? Entonces acá lo que les dibujé, en definitiva, son las células meristemáticas que componen ese cambio vascular, ¿sí? Y les dibujé las fusiformes y las radiales, para que vean cómo están ubicadas. Fíjense que el largo más importante de las fusiformes es paralelo al eje del tallo, que es lo que yo les decía, ¿sí? Entonces, todas las células que devengan o que provengan de esta fusiforme van a formar lo que se llama el sistema axial del tallo, ¿sí? Y fíjense que el eje mayor de las células iniciales radiales va a ser siempre perpendicular al eje del tallo. Entonces, todo lo que devenga de estas células, que van a ser radios medulares, más probablemente, van a formar todo lo que es el sistema radial de la planta, ¿sí? Entonces, estas células iniciales fusiformes me van a dar todas las células del xilema, tráqueas, traqueidas, fibras, parénquima axial, ¿sí? Todas las células del floema, del sistema axial, elementos del tubo criboso, células anexas, parénquima, fibras, parénquima axial, ¿sí? Bien, esto me va a formar siempre el sistema axial. Y estas me van a dar todo lo que es el radio, o sea que me va a formar, también va a ser siempre parénquima, me va a formar, como depende de los crecimientos secundarios, pero en general va a ser parénquima, me va a formar todo lo que es el sistema radial u horizontal del tallo. ¿Estamos hasta acá? Esto es un resumen o a modo de resumen para que les quede. Normalmente cuando estudiamos el leño, ¿sí? Es decir, el xilema secundario, ¿sí? Vamos a estudiar en distintos cortes, como se los vengo mencionando hasta ahora. Vamos a estudiar en un corte transversal, como vemos en esta imagen, y en un corte longitudinal, ¿sí? Estos cortes longitudinales pueden coincidir con el radio o el diámetro del tallo, y vamos a ver una cosa, y se va a llamar un corte radial, o puede no coincidir con el diámetro o el radio, y va a ser un corte tangencial, y vamos a ver otra cosa, ¿sí? Así se estudian las maderas en general. Las maderas se estudian mucho porque interesan económicamente para un montón de cuestiones, entonces se hacen cortes transversales y longitudinales, radiales o tangenciales para ver aspectos de la madera que pueden interesar, como la porosidad y otras cuestiones, ¿sí? Entonces, cuando uno estudia un leño, ¿sí? Lo va a estudiar en un plano transversal, ¿sí? En un plano radial, en donde va a ver bien todo lo que es en los radios, ¿sí? Y en un plano tangencial, en donde también se van a ver los radios y otras células, pero se van a ver otros aspectos de los radios, como por ejemplo si están formados por más de una célula, o por un único tipo de célula, una única hilera de célula, o distintos tipos celulares, y acá no está el esquema, pero varias hileras de células, ¿sí? Entonces, vamos a también, o sea, mucha gente mide la altura, mide el ancho, en este caso, del radio, y da características de esa madera, ¿sí? Bien. Entonces, otra vez, para que les quede bien claro, tenemos el eje del tallo, ¿sí? Y tenemos todo lo que es perpendicular, fíjense acá están dibujados los radios, va a ser todo el sistema, cuando el eje mayor de estas células es perpendicular al eje del tallo, entonces tenemos todo el sistema radial, y acá en este caso fíjense que el eje mayor de esta tráquea o este vaso es paralelo al eje mayor, entonces va a ser todo el sistema axial, ¿sí? Esto es lo mismo que les vengo diciendo anteriormente, ¿está? Para entender cómo se forma el sistema
perpendicular y axial de un tallo, porque es importante, digamos, los tipos celulares y las comunicaciones que se generan. Acá, digamos, básicamente van a ver que en un leño de angiosperma uno puede encontrar vasos o tráqueas. Así, esto es una de las cosas que se estudia, digamos, particularmente de las tráqueas del xilema. Los vamos a encontrar, por ejemplo, en solitario, es decir, tráqueas en solitaria, o las podemos encontrar a las tráqueas agrupadas, como en este caso, ¿sí? O en este caso de magnolia, ¿eh? Entonces uno puede estudiar si las tráqueas están en solitario o agrupadas, es una característica de la madera. O puede también estudiar si el diámetro de esas tráqueas es uniforme en casi todo el anillo de crecimiento, como en el caso acá de Pyrus, o varía, digamos, acá tenemos tráqueas de mayor diámetro y en el anillo, en otra parte, tenemos tráqueas de menor diámetro, como en el caso de Quercus, ¿sí? Entonces, en un caso se habla de poroso difuso y en el otro de poroso anular. Esto es muy típico de lo que les mostré recién en Tilo, en donde tenemos el leño temprano y el leño tardío. Acá también hay leños tempranos y tardíos, pero no es tan notorio, digamos, como en este caso. Fíjense que acá son un poquitito de menor diámetro, pero están más difusas las tráqueas que en este caso, ¿sí? Entonces, así también se va caracterizando a la madera, ¿sí? A los distintos tipos de maderas o de leños. ¿Está bien? Esto no, porque... en este caso, digamos, también, digamos, cuando estudiamos en un corte tangencial, los radios, dijimos que te podían estar formados por una única hilera de células, ¿sí? Entonces decimos que los radios son uniseriados para caracterizar también a los leños o a las maderas, o formados por varios tipos de células, entonces decimos que son, o varias hileras de células, perdón, así, entonces decimos que son multiseriados, o puede tener una madera de los dos tipos, uniseriados o multiseriados, ¿sí? Eso es otra forma de caracterizar a las maderas. ¿Qué ocurre? Va a llegar un momento, digamos, en donde el crecimiento en grosor va a ser muy importante, entonces vamos a tener esos árboles que son tan grandes y que les he mostrado en algún video, o que son tan anchos. Entonces, en algún momento de la vida de la planta, toda la parte central, ¿sí? Los vasos van a dejar de conducir, ¿sí? Se van a sellar y van a tener otros procesos, y vamos a visualizar, ahora se los voy a mostrar más adelante, dentro de ese tallo, dos zonas. Uno que se va a llamar duramen y otra parte que se va a llamar albura. La zona del duramen va a quedar, digamos, generalmente todos los vasos obliterados, obstruidos, ¿sí? Va a dejar de conducir y solo se va a dedicar a sostener ese tamaño de envergadura o ese tallo tan grande, ¿sí? Y todo lo que es la albura, que va a rodear ese duramen, va a ser una zona de xilema del tallo que va a seguir conduciendo, ¿sí? Va a seguir cumpliendo la función de conducción. Pero el centro ya solo se va a limitar a sostener ese tallo, ¿sí? Uno de los procesos por los cuales esos vasos o tráqueas se ocluyen es el proceso de tilidosis, ¿sí? Ustedes saben que alrededor de las tráqueas o vasos vamos a tener parénquima axial o radial, el que sea, ¿sí? Rodeándolo a ese vaso y se va a comunicar, digamos, del lado del vaso va a haber una punteadura y del otro lado seguramente va a haber un campo de puntuación, si es una célula parenquimática. Entonces, ¿qué ocurre? Acá lo vemos en detalle y lo que va a ocurrir es que en el momento que se genera, que se activa este proceso de obliteración, va a empezar a pasar toda la célula, digamos, generalmente pasa el núcleo y pasa mucho citoplasma, digamos, de la célula de parénquima, por la punteadura, hacia el vaso, ¿sí? Entonces entra esa célula al vaso y generalmente puede generar después pared secundaria, como entra el núcleo, digamos, se generan un montón de componentes acá que generan dureza, ¿sí? Y termina ocluyendo, digamos, el paso por ese vaso, ¿sí? Acá lo vemos en un corte, en un microscopio óptico, ¿sí? Y vemos justamente varias tílides que han entrado, digamos, o varias células vecinas por distintas puntuaciones han entrado al vaso,
Y acá también lo vemos en una microscopía electrónica de barrido, como distintas tílides fueron entrando y obliteran, es decir, cortan la circulación en esta tráquea. Este fenómeno se llama tilidosis. Acá está lo que les decía yo recién, ¿sí? Entonces en un corte transversal ya de un leño, esto es todo xilema, esto es cambium, esto más clarito, va a haber floema, va a haber peridermis, pero adentro, toda esta zona, va a ser xilema secundario, o sea que le llamamos leño, ¿sí? Y fíjense, estos anillos que yo les digo, cómo se marcan de crecimiento de año a año, cómo está marcado el sistema horizontal o radial a través de los radios, y cómo en el centro, si cambia el color, no siempre es más oscuro, pero comúnmente uno lo puede encontrar un centro más oscuro y uno más claro, lo que es, puede ser más claro también en vez de más oscuro, ¿eh? Pero bueno, comúnmente puede ser más oscuro el centro, que se llama duramen, que está obliterado por las tílides y otros procesos, ¿sí? Que cambian la coloración de la madera en este lugar, y todo lo que es más claro, que se llama albura, que sigue conduciendo y cumpliendo la función del xilema, ¿sí? Bien. Entonces, si uno piensa en un tallo, que ya es arbóreo, uno va a pensar, tenemos el cambium, ¿sí? Que generó hacia afuera floema secundario y hacia adentro xilema secundario, ¿sí? Todo lo que es el xilema secundario va a formar lo que decimos madera o leño, ¿sí? Y todo lo que es el floema secundario más la peridermis, que se genera hacia afuera, va a formar lo que llamamos corteza de un tallo, ¿sí? De crecimiento secundario siempre. ¿Qué pasa? Ya se activó el cambium vascular, ¿sí? Ahora se tiene que activar el cambium suberoso. El cambium suberoso se activa comúnmente de varios lugares. Se puede activar, el primer cambium que se activa, se puede activar desde la epidermis, se puede activar desde el colénquima o parénquima, que son capas subepidérmicas, se puede activar desde el floema, ¿sí? O se puede activar desde, desde las células vivas de un xilema secundario, por ejemplo, el primer felógeno que se active, ¿sí? Eso depende mucho de la especie desde donde se activa. Es decir, activación del felógeno es desdiferenciación de células, ¿sí? Que se vuelven meristemáticas para generar súber hacia afuera y felodermis hacia adentro, ¿sí? El súber hacia afuera, el felógeno y la felodermis, los tres me van a formar, estas tres tipos celulares me van a formar lo que es la peridermis, ¿sí? Que finalmente, como este súber son células impermeables con suberina depositada por adcrustación entre la pared primaria y la pared secundaria de esas células, es muy impermeable, entonces todo lo que quede por fuera de este corcho va a morir y se va a terminar desprendiendo del tallo, ¿sí? Entonces la peridermis va a ser en definitiva la capa más externa de ese tallo de crecimiento secundario, ¿sí? El felógeno puede activarse una única vez en la vida de la planta y durar toda la vida de la planta. Puede activarse estacionalmente, como ocurre con el cambium vascular, es decir, en cada primavera activarse. O puede activarse cada tanto. Digamos, hay algunas plantas que tienen dos activaciones del felógeno y están separadas de esa activación por 20 años de diferencia, ¿sí? Entonces, depende mucho de la planta cómo se activa el felógeno, ¿está? Bien, acá les quería mostrar, digamos, lo que les mostré en Sambucus antes, pero bueno, un poco más en detalle. Fíjense que acá todavía tenemos la epidermis en Sambucus y debajo ya tenemos peridermis, ¿sí? Esa peridermis se ha activado entonces de capas inferiores, que pueden ser parénquima o colénquima, en Sambucus, ¿sí? Y en breve, digamos, cuando termine de formarse, toda esta epidermis se desprende, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Lo que puede ocurrir en algunas especies, digamos, se van formando, se activan, digamos, estacionalmente, digamos, el felógeno, y entonces se va activando año a año, y va formando peridermis año a año de capas cada vez más internas, hasta que en última instancia se activan de células de floema, por ejemplo, ¿sí? Primero
En algunas especies se empieza activando de epidermis, después de colénquima, parénquima y va así cada vez más adentro, activándose ese felógeno, ¿sí? Y cada felógeno va dejando peridermis, ¿sí? Activadas, ¿eh? Entonces, el conjunto de peridermis, ¿sí? Que se van activando y van quedando en la planta se llama ritidoma, ¿eh? Todo lo que queda por fuera siempre de la activación del felógeno es todo un tejido muerto, ¿sí? Muy impermeable, ¿eh? Porque se genera súber hacia afuera y felodermis hacia adentro. Pero todo lo que es suberoso, todas las peridermis que se van generando, se acumulan y son inactivas, ¿sí? Digamos, no están vivas, quiero decir, perdón, es parte muerta, ¿sí? Impermeable de la planta. Y después, bueno, ese retidoma se va como descascarando, que cuando uno ve que la corteza como que se fuera saliendo, ¿sí? De las plantas. Bueno, esta parte no. Vamos a ir a la última parte, que son las lenticelas, ¿sí? Las lenticelas, yo les mostré una micrografía en donde ustedes tenían toda esa peridermis externa interrumpida por las lenticelas. Las lenticelas no son más que un tejido laxo que, al igual que los estomas, permite el intercambio gaseoso. ¿Cómo se forman esas lenticelas? Esas lenticelas se pueden formar debajo de los lugares donde estaban los estomas, es decir, muchas veces el felógeno se activa antes en estas zonas, en las cámaras subestomáticas, digamos, las células que rodean la cámara subestomática del estoma, se desdiferencian para formar felógeno, ¿sí? Entonces eso genera felodermis hacia afuera y hacia adentro, perdón, y hacia afuera, en vez de generar felema o suber, generan un tejido que es un poco más laxo y que es un tejido de relleno, ¿sí? Entonces queda ya ese sector formado por un tejido de relleno más laxo, ¿sí? Y no por suber, como sí es el resto, digamos, de, como va a ser el resto, perdón, de la peridermis, ¿sí? Generalmente empieza a formarse antes que se forme la peridermis, ¿sí? Por eso vemos acá todavía epidermis, ¿eh? Porque empieza antes, digamos, el felógeno de la lenticela a generar tejido de relleno y a generar, digamos, la lenticela rompiendo la epidermis en esa zona y esa zona va a quedar libre, nunca va a tener suber, ¿sí? En cambio, en otras plantas, como ser Derahelix, la lenticela se forma junto con la peridermis, solo que hay sectores del felógeno que no generan suber hacia afuera, sino tejido de relleno, ¿sí? No generan este suber tan importante, sino que generan tejido más laxo en algunos sectores, generando estos espacios de intercambio gaseoso. Pero no se generan debajo de un estoma, como sí ocurre en esta planta Menispermum, ¿sí? Que es un ejemplo. ¿Estamos? Y acá para que vean, hay por supuesto algunas lenticelas que se ven macroscópicamente en algunos tallos, como albaricoque, en el cerezo, fíjense, son estas, ¿sí? Pueden estar ubicadas en forma así transversal o longitudinal, ¿sí? Acá se ven también, y acá se ven en el timbó muy bien las lenticelas, y uno también las puede ver muy bien así macroscópicamente o las puede sentir en la palta, por ejemplo, para mencionarles un ejemplo de un fruto que comúnmente ustedes vean y que tenga las lenticelas por afuera. Bueno, chicos, hasta acá llegamos, la clase de hoy. No sé si tienen dudas. ¿Están despiertos? ¿Se durmieron? Bueno, cualquier duda, yo sé que deben estar compenetrados en la otra parte del parcial, pero bueno, la próxima clase vamos a ver raíz y hoja, ¿sí? Si tienen dudas de esto, me la consultan, y si no, bueno,
la veremos más adelante en alguna consulta, ¿sí?